bueno es Dios. Y un día como hoy, en que recordamos que la tumba está vacía, y la tumba está vacía, a ciencia cierta, pues no hay una fecha exacta, pero sí sabemos que la tumba está vacía. Y qué bueno que usted y yo estemos acá, porque gracias a ese sacrificio tenemos vida eterna. Usted, amigo que me oye a través de las redes, tenemos vida eterna gracias al sacrificio de Cristo. Estamos en lo que se conoce como la dispensación de la gracia. La misericordia de Dios todavía está abierta para todos, pero llegará el día en que seremos arrebatados y esa puerta se cerrará, así como en los días de Noé. Vamos a la palabra de Dios. Ahí en el Evangelio según San Lucas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, que es contexto a lo que leímos al principio del culto, en Juan 20 que leímos, ¿verdad? Aquí está Lucas capítulo 24. Vamos a leer los 3 primeros versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En esta mañana vamos a meditar bajo el tema: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Padre, te doy gracias, te alabo, bendigo tu nombre, Señor, exalto tu precioso nombre. Estamos aquí, Señor, reunidos junto con tu iglesia, Padre. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Ahora queremos, Señor, que tu palabra nos hable. Queremos que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que sea ella enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos y enseñándonos, edificándonos en esta mañana. Queremos que sea tu palabra, Señor, en nuestro corazón, llenándolo de tu presencia, Señor. Sea formando, fortaleciendo, Señor, sea curando, sanando las heridas. A través de tu palabra, háblanos, Señor, en esta mañana. Estamos dispuestos, Señor, con la boca hacia arriba, Señor, con la vasija hacia arriba, para que llenes de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Recordando ya que hoy es 5 de abril, hermano. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Su hermana está cumpliendo años hoy? Ah, bueno, más tardecito. Yo creo que tal vez por eso, 5 de abril del año 2026, hermano. Este año está que vuela. Ya en pocos días cumplimos un año acá, hermano. Mire cómo el tiempo ha pasado. Y bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Este pasaje, hermano, describe el momento en el que se descubre que la tumba está vacía. Marca el inicio de la transformación espiritual para la humanidad. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida. Y con ello, la esperanza restaurada. La muerte ha sido vencida y la esperanza para la humanidad ha sido restaurada. Pero también vamos a ver aquí que esto nos muestra algo muy humano. Esto que vamos a ver cómo el ser humano es dado a olvidar, a dudar y a asombrarse. Llegan las mujeres, porque fueron las mujeres las primeras que llegaron a la tumba de Jesús. Mire que no fueron los discípulos.
Fueron las mujeres. Tal vez, hermano, con esa cosita, digámoslo así, por dentro, que no sé si a usted le ha pasado, cuando a usted una idea le ronda a su cabeza, que usted tiene ahí eso por dentro, ¿verdad? Y usted empieza a meditar. Su maestro, el Señor Jesucristo, un par de días antes había sido asesinado, porque fue asesinado por el Imperio Romano. A través de ¿quiénes? De los judíos, quienes pidieron muerte para el Señor Jesús. Aquellos mismos que hace 8 días veíamos que estaban declarando Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Aquellos mismos que gritaban Maestro, Mesías, y lo alababan, hace unos días habían pedido su muerte. Habían pedido su muerte. Y estas mujeres, hermano, yo mientras meditaba en esto, trataba de ponerme en el lugar de ellas. El Señor Jesús estuvo rodeado de mujeres, y no como lo dijo por ahí cierto presidente, porque lo llevan al plano de la carnalidad y del pecado. El Señor Jesús estuvo rodeado de mujeres que le servían, porque el Señor Jesús era un hombre muy amado entre las mujeres del pueblo que le servían, que sostenían su ministerio. Porque el Señor Jesús tuvo mujeres que lo sostenían, que le daban alimento, que le daban posada. Es más, Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran mujeres muy amadas por el Señor. Así como el Señor nos ama a nosotros. Y yo me ponía en el lugar y yo decía, estas mujeres que amaban tanto al Señor, y que aquí en el capítulo de 20 que leímos de Juan, si quiere vaya allí un momento, Juan 20, nombra a unas 20 de Juan, dice que en el primer versículo dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, ¿verdad? Mire que nombra a María Magdalena. Aquí en Juan solo me va a nombrar a una, a María Magdalena. Pero donde leímos en Lucas, en el versículo 10, nombra a otras más. Mire, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo. Ahí ya nombra a otras mujeres. Mire que no solo era María Magdalena, porque algunos perversos, hermano, tratan de opacar lo que el Señor hizo. Alabado sea el Señor. Mire en Marcos, si quiere leer Marcos, también me va a nombrar otras mujeres. Alabado sea el Señor. Marcos 16. Ahí nombra otras en el versículo 1. Vuelve y nombra María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Mire que ya nombra a otra mujer que también estuvo con ellas. Entonces tenemos a María Magdalena, a María la que era la mamá de Jacobo, ¿y de quién más? Y Juan. Jacobo y Juan, que eran hermanos. Nombra a Juana y nombra a Salomé. Mire que ya tenemos otras mujeres. O sea, fueron varias las mujeres. Y dice que otras mujeres que iban, porque también fueron otras mujeres que no se nombran, pero que estaban allí. Y yo me las imagino a ellas reuniéndose a todas, ¿verdad? Vamos a ir a llevarle olores al maestro. ¿Por qué? Porque como el cuerpo se descomponía tan rápido por el calor de la humedad de la tierra, era costumbre ellos ir a llevar y ungir con aceites aromáticos para disimular un poco ese olor y ver el cuerpo de su maestro. Yo me imagino a estas mujeres, hermano, porque la mujer siempre ha sido vital a lo largo de la historia. La mujer ha sido importante. La mujer ha sido un instrumento de Dios. Hay cantidad de ejemplos de mujeres. Yo me las imagino reuniéndose a ellas tal vez el día sábado, el día anterior, diciendo: vamos mañana a visitar la tumba del maestro. ¿Por qué el día sábado no lo hicieron? Porque por costumbre ellos como judíos
Ellos estaban en su día de reposo. Pero ellos tan pronto amaneció el día domingo, dijeron, vámonos para allá. Dice que era muy de mañana. Muy de mañana, dice, en el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Alabado sea el Señor. Y llegaron donde el maestro, y dice que ellas habían preparado, ¿qué? Especias aromáticas, porque ellos estaban pensando encontrar algo. ¿Y qué era? El cuerpo del Señor. Ellas iban con la intención de ungir el cuerpo del Señor. Es decir, ellas iban a una búsqueda con expectativas equivocadas. Iban a buscar al Señor, pero con la expectativa equivocada. Hay personas que buscan a Dios, pero con el propósito equivocado. Por ejemplo, oran y le dicen al Señor, Señor, permíteme predicar tu palabra y ser reconocido. Ya tienen el propósito equivocado. Porque la finalidad de predicar la palabra de Dios es que sea conocido ¿quién? El nombre de Jesús, no nosotros. Nosotros simplemente somos vasos de barro. Hay personas que buscan a Dios con el propósito equivocado. Señor, yo te voy a ser fiel, te voy a servir si me das plata, si me das tierras, si me das carros, si me das casas. Hay personas que buscan a Jesús con ese propósito, con el propósito equivocado. Observemos algo clave. Estas mujeres llevaban especias aromáticas, buscaban encontrar un cuerpo, pero encuentran algo muy diferente a lo que ellos buscaban. Lo primero que ellas se van a encontrar es que hallaron, dice el versículo 2, removida la piedra del sepulcro. En Marcos, donde leímos, dice que ellas iban pensando qué iban a hacer. Ellas en Marcos dice que ellas iban pensando, bueno, ¿y cómo vamos a mover esa piedra? En los sepulcros las puertas no eran como hoy en día, como la de aquí que tiene una rejita y hasta candado tendrá. No, ponían una piedra gigante para que tapara. Pues ya era un muerto lo que había ahí y empezaba a oler a feo. Entonces le ponían una piedra muy pesada para que ya no fuera fácil, no fuera fácil sacar un cuerpo. Y máxime que era el cuerpo del Señor Jesús. Cuerpo del Señor Jesús. Cuando ellos encuentran que la tumba está vacía, el rumor para los judíos, para los romanos, era que sus discípulos se habían robado el cuerpo para decir que él había resucitado. Esa era la creencia en esa época. Es que sus discípulos sacaron el cuerpo para decir que él había resucitado. Y ellas iban pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer para mover la piedra? Pero cuando llegan al lugar se encuentran que la piedra está removida. Dice que la piedra del sepulcro estaba removida. Ahí ya la primera señal de asombro. Cuando uno va llegando a la casa de uno y ve uno que la puerta está abierta, ¿qué es lo primero que uno piensa? Se metieron los ladrones. Como aquellos pastores, hermano, que estaban pasando una situación económica bien difícil. Unos misioneros, hermano. Y se fueron un domingo en ayuno para la iglesia. Señor, haz un milagro. Estamos pasando una situación económica bien difícil. Señor, haz un milagro. Provee, Padre, haz milagros. Salieron de culto del ayuno, fueron para la casa. Y cuando iban llegando a la casa, hermano, vieron la puerta abierta. Les habían robado todo. Llegaron y encontraron la casa vacía. Mire que alguien dirá, qué injusto, Señor, yo estaba clamándote para que me proveyeras y ahora me robaron todo. Bueno, lo bueno fue que el Señor proveyó y gente, aún no cristiana, empezó a mandarles cosas, lo que les habían robado, televisores, neveras, todo, y los dotaron de todo. Pero cuando uno llega a la casa, ¿verdad que uno dice, uy, Dios mío, ahora se me metieron y me robaron? Pues yo creo que estas mujeres cuando llegaron y vieron la piedra del sepulcro removida, yo creo que dirían, ¿qué pasaría con el maestro? Alguien entró primero, pero dice que entraron, apenas vieron la piedra removida, se metieron y ¿qué pasó? No hallaron el cuerpo de Jesús. Se encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. El sepulcro vacío. ¿Que de quién era el sepulcro? No sé si lo recuerda.
de aquel hombre principal de la sinagoga, importante de su pueblo, que pidió el cuerpo de Jesús y lo enterró en su sepulcro. Y quedó en la historia. Simón de Cirene fue el que cargó la cruz. Pero hubo otro hombre que quedó en la historia registrado, y era José de Arimatea, quien fue el que pidió el cuerpo de Jesús y lo metió en su sepulcro. Pero ahora el cuerpo no está, hermano. Lo primero que ellas pensarían fue: se han robado el cuerpo del maestro. Se lo robaron. Los romanos se lo tuvieron que haber robado para que no resucitara. Mire que ellas amaban a Jesús, pero no esperaban algo importante que Él les había repetido una y otra vez. ¿No esperaron qué? No esperaban su resurrección. Ellas lo amaban porque el hecho de irse temprano a decir: voy a ir a ungir el cuerpo de mi maestro, esto hablaba de un amor por el Señor, pero ellas no esperaban la resurrección de Jesús. Y esto es muy humano, hermano, olvidar las promesas de Dios. A uno se le olvidan muchas veces las promesas del Señor. Yo a veces le digo al Señor en oración: Señor, hazme recordar tus promesas, porque el Señor nos ha hablado de muchas cosas aquí en sus escrituras, a través de un mensaje, a través de un culto glorioso donde el Señor vino y nos habló y nos prometió muchas cosas. No esperaban la resurrección del Señor. Es decir, nosotros muchas veces amamos al Señor, porque creo que todos amamos al Señor, si no, no estaríamos acá. Amamos al Señor, amamos a Dios, pero limitamos su poder. Creemos en Él, pero dudamos de sus promesas. O sea, a veces estamos viviendo una situación difícil y decimos: sí, yo amo al Señor, pero bueno, ya, ¿qué más hacemos? Pues, ¿cierto? Me resigno. O sea, estamos buscando de Jesús como si fuera un recuerdo, cuando Cristo vive y aún hace milagros. Usted que me ve a través de las redes, que estos días estuve mirando y los mensajes anteriores ha sido de bendición para vidas, porque ha tenido varias vistas, ha tenido un gran número de vistas. Usted que me está viendo, usted está buscando al Señor Jesús como un recuerdo o como alguien que está vivo. O sea, estas mujeres amaban a Jesús y se fueron a buscarlo, pero no para decir: yo sé que el Señor resucitó, voy a ir a mirar que la tumba esté vacía. No, ellas se fueron con la intención simplemente de encontrar su cuerpo y ungirlo. Como cuando usted está viviendo una situación difícil y usted dice: yo me voy para la iglesia a buscar del Señor, que el Señor haga su voluntad, pero sigo pensando y sigo cargando ese problema aquí en el cuello, aquí en mis espaldas. O sea, estas mujeres se fueron a buscar al Señor y dijeron: vamos a buscarlo. Lleve, no sé qué se usaba en esa época para ungir, la mirra que lo usaban para ungir, las especias aromáticas que usaban en esa época. Llévela usted. Y se pusieron de acuerdo: bueno, yo llevo esto, yo llevo aquello, y vamos a ungir la tumba del maestro. Tal vez llevaban vendas para cambiarle el vendaje al cuerpo y volverlo a ungir y ponerle sus vendas nuevas. Pero no recordaban, no sé si habían olvidado a propósito o tal vez no creían en que el Señor iba a resucitar. Un corazón sincero puede estar buscando en el lugar correcto, porque muchos venimos a la iglesia buscando algo del Señor, pero con la expectativa equivocada. Y ahí debemos preguntarnos: ¿he estado buscando al Señor con la expectativa correcta? Es un mensaje para reflexionar. Estamos buscando al Señor, pero con la expectativa correcta, porque podemos venir a la iglesia, podemos ayunar, podemos orar, podemos buscar de Dios y estamos haciendo lo correcto, pero ¿cuál es la expectativa que nosotros tenemos ante eso? Porque no podemos vivir la vida por vivirla. Amén. O sea, no podemos vivir la vida como que se me pasen los años, que se me pasen los días. No. Debo tener una expectativa clara. Señor, esto que yo estoy buscando, ¿es lo correcto? ¿Es lo que a ti te agrada? ¿Es tu voluntad?
Y es que al menos 3 veces, vamos a verlas, Jesús les declara a sus discípulos que a él lo iban a matar, pero que al tercer día, no a los 3 días, porque escuché por ahí a uno de estos ateos perversos, hermano, diciendo: ¿quién dijo que que Jesús resucitó a los 3 días? No, Jesús no resucitó a los 3 días, fue al tercer día. El primer día fue el viernes, el día que muere. Segundo día el sábado, y el tercer día, ¿cuál era? El domingo. 3 veces al menos él va a declarar que él lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Y la primera cita está en Mateo 16, 21. Hermana Kenia, si por favor me puede leer. Mateo capítulo 16, está ahí cerquita, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, el Señor Jesús le dice a sus discípulos. ¿Y cuándo fue eso? Cuando fue la confesión de Pedro. Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, ahí en el capítulo, ahí en versículo 13, ahí está la historia. El Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen que soy? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y dice Jesús, dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de ese momento, Jesús empieza a decirle a sus discípulos que a él era necesario, y mire que va a ser claro, ir a Jerusalén. El Señor les dice dónde iba a morir. Mire, ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, o sea, lo iban a maltratar, y de los escribas y de los sacerdotes, y ser muertos. El Señor Jesús se los dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y allá me maten, allá me maltraten, me maten, pero tranquilos, que al tercer día yo voy a resucitar. Ahí más adelantico, en el capítulo 17, en el versículo 22 y 23, otra vez el Señor Jesús anuncia su muerte. Hermana Dara, por favor, léame esos 2 versículos, 22 y 23. Mire que el Señor Jesús vuelve y les dice: ya había hecho milagros, es más, ya había ocurrido lo de la transfiguración en el monte. Ya había ocurrido. Y el Señor Jesús les dice: mire, estando allí les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron, o sea, ellos lo sabían. Mire, esta era la segunda vez que claramente el Señor les decía: a mí me van a matar. A mí me van a matar, pero tranquilos, que al tercer día yo voy a resucitar. Y otra vez ocurre allí en Mateo 20. Hermana Yolanda, por favor. Mateo 20, ahí más adelantico. Mateo 20, en el versículo 17 al 19. Ahí dice un título que dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Por favor, hermana Yolanda, si es tan amable. Versículo 17 de Mateo 20. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Mire que el Señor ahí es claro con todo. Ellos ya iban camino a Jerusalén. Ya iban camino a Jerusalén, y el Señor, como eran tantos los discípulos, porque a él los seguía una gran multitud, él va a coger a los 12 aparte y les va a decir: vengan muchachos, les tengo que decir algo. Vamos a ir a Jerusalén. Pero mire, a mí allá, los principales sacerdotes, escribas, me van a coger, me van a tomar, me van a golpear, me van a azotar,
Y mire que es claro, me van a crucificar. O sea, él sabía y les dice, mas al tercer día voy a resucitar. Ustedes estén tranquilos que al tercer día yo voy a resucitar. O sea, aunque hubo más menciones, porque el Señor Jesús va a mencionar varias veces acerca del tercer día, ¿cierto? También en una ocasión se compara con el templo y dice que el templo va a ser destruido, pero que en 3 días lo iba a reedificar, que hasta los escribas le dicen, los fariseos le dicen, pero ¿cómo así? Este templo duró 40 años en construirse y usted dice que en 3 días lo derriba y lo vuelve a edificar, comparándose con él mismo. El Señor varias veces les habló, pero en estas 3, mire que en esta última de Mateo es muy claro. O sea, Él los coge y les dice, a mí me van a matar, me van a azotar, me van a torturar y me van a crucificar. Esto me va a pasar a mí. Pero al tercer día voy a resucitar. O sea, no había, hermano, algo más claro. ¿Y qué era lo lógico que sucediera cuando los discípulos ya sabían lo que iba a suceder? Pues que ellos creyeran y estuvieran a la expectativa de que el Señor iba a resucitar. Pero mire que las mujeres era con la intención de encontrar un cuerpo muerto. O sea, a pesar de que el Señor ya les había hablado, ellas no se acordaban, tal vez dudaron. La Biblia no lo menciona, pero era con la intención de encontrarse un cuerpo muerto, hermano. Pero aquí es donde va a cambiar la historia. Porque la revelación divina, hermano, corrige nuestra confusión. A veces estamos así como confundidos con muchas cosas que pasan, ¿cierto? Estamos con una confusión en nuestra cabeza y no sabemos qué hacer. Pues la revelación divina va a corregir esa confusión. Vuelva allí a San Lucas 24 donde leímos. Alabado sea Dios. Mire lo que dice en el versículo 4, que es lo que va a cambiar la historia. Aconteció, versículo 4 de Mateo 24, de Lucas 24. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, ¿por qué? Porque no encontraron el cuerpo. He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Mire que Marcos dice que era un joven con vestiduras blancas, pero aquí Lucas dice que eran 2. Y alguien va a decir, si ve, la Biblia se contradice porque en un lado dice una cosa y en el otro lado dice otra cosa. Pero recuerde, hermano, que estamos hablando de 4 evangelios o de 4 relatos de diferentes sucesos. Cuando ocurre algo, por ejemplo, si yo estoy seguro que si saliéramos todos a la puerta y en ese preciso momento fuera pasando alguien y ocurriera un accidente, yo creo que si nos preguntaran a todos, tendríamos la misma versión pero con detalles diferentes. Porque alguno ve una cosa que el otro no vio, ¿verdad? Por ejemplo, si se estrellan 2 motos, alguien le preguntan ¿qué sucedió? No, pues imagínese que iban pasando 2 motos a alta velocidad y se estrellaron. Pero el otro dice, en una moto venía una señora y en el otro dice venía una señora con un niño. Entonces ya alguien le agrega detalles que el otro no vio. Así sucedió con los evangelios. Uno vio algo y el otro vio otra cosa y entonces pues se complementaron. Y mira, aquí dice que eran 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Estos 2 ángeles, porque fueron 2 ángeles del Señor, le van a dar un mensaje a estas mujeres. En pocas palabras le van a decir, el maestro no está aquí, ha resucitado. O sea, les va a recordar la palabra de Jesús. Cuando estamos en medio de esa confusión, Dios va a venir a recordarnos sus palabras y sus promesas para sacarnos y darnos claridad en medio de esa confusión, hermano. Alabe al Señor en esta hora. O sea, estos hombres, estos varones, estos ángeles no le van a decir nada nuevo a las mujeres. Mire que no le van a decir nada nuevo, porque ellas sabían que Jesús en varias ocasiones les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Y estos hombres le dicen,
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mire, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué le dice? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, estos ángeles no le estaban recordando nada nuevo a estas mujeres. Le estaba recordando las cosas, y por eso ellos le dicen: recuerden lo que Jesús les había hablado. Y el Señor en esta mañana nos dice: recuerde esa palabra que yo le di a usted una vez. Acuérdese de esa promesa que yo le hice hace muchos años. Acuérdese de esa palabra que yo le he hablado. No está muerta la promesa, está viva. Alabado sea el Señor. Jesús ya les había dicho, el problema no era la falta de información, era que ellas lo habían olvidado. Estas mujeres habían olvidado lo que el Señor les había dicho. Claro, en medio de todo ese caos, hermano, porque, estamos hablando de un acontecimiento tremendo. Los apóstoles fueron esparcidos, fueron perseguidos, el Señor fue apresado, fue maltratado. Si es la voluntad del Señor, vamos a ver este próximo jueves un estudio acerca del juicio al Señor Jesús, las injusticias que ocurrieron. Porque, hermano, como decimos nosotros, se volaron toda la ley. O sea, ellos pasaron por encima de todas las leyes que habían para enjuiciar al Señor Jesús. Y en medio de este choque emocional, en medio de este choque de usted ver al Hijo de Dios, al Maestro, al que había hecho milagros, colgado en una cruz y haber sido muerto, hermano, estas mujeres olvidaron lo que el Señor les había hablado. No sé si nota cierta similitud con lo que nos pasa a nosotros muchas veces. En medio de esos problemas tan difíciles que a veces vienen a nuestra vida, en medio de ese caos, en medio de esa duda, se nos olvida lo que el Señor ya nos había hablado. Por eso el Señor tiene que mandarnos a ángeles, a mensajeros enviados a través del tiempo para recordarnos. Recuerde esas promesas, recuerde esa palabra. Y a veces no, ni siquiera, hermano, el Señor tiene que enviarnos a alguien. Aquí encontramos, hermano, muchas de las respuestas que nosotros necesitamos. Ya están escritas en la palabra, pero nosotros la ignoramos. Amén. O la olvidamos. Hermana Alexia, por favor, léame Romanos 15:4. Ahí, hermano, vamos a encontrar qué es lo que pasa. Romanos capítulo 15, versículo 4. Alabado sea el Señor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, ¿en qué? En las Escrituras tengamos esperanza. El problema es cuando no la leemos, hermano. Amigo que me ve, que me escucha, el problema es cuando no leemos la palabra de Dios. Dice que fueron escritas para nuestra enseñanza, pero también para que nosotros nos consolemos en ella. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo un momento difícil, viene ese versículo que está en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo me lleno de fuerza. Cuando estoy viviendo un momento así inquietante, que no sé qué hacer, que siento que todo está oscuro y que no sé para dónde coger, entonces viene ese precioso Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ahí empieza mi vida a cobrar sentido, hermano. Cuando estoy viviendo un momento así de angustia, difícil, donde siento que ya estoy solo y estoy luchando solo, viene ese precioso Salmo 101 que dice:
alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando me siento triste, cuando me siento que estoy desprotegido, viene el Salmo 91. Le estoy hablando de textos sencillos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, empiezan a venir todos estos versos a nuestra mente. Si cuando alguien me traiciona, cuando alguien me hace daño, entonces viene ese salmo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová. O sea, mira la importancia, hermano, de tener la palabra presente en nuestra vida. Porque la fe se va a fortalecer cuando nosotros recordamos lo que Dios ya dijo. La fe se va a fortalecer cuando nosotros recordamos lo que Dios ya nos dijo. Y mira lo que va a suceder. Sigamos allí en Lucas 24, hermano. En el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. O sea, no era que no creyeran, era que se les había olvidado. El ser humano, hermano, es muy dado a olvidar. Es más, estoy seguro que al terminar esta prédica, yo les voy a preguntar el título y ya dudamos, porque se nos olvida. Es más, yo les puedo preguntar el título del mensaje de hace 8 días y no lo van a acordar. No se acuerdan, ¿verdad? Hermana Alicia, ¿se acuerda el título del mensaje de hace 8 días? El rey que vino, pero no como esperaban. Pero si ve que somos dados a olvidar. Somos dados a olvidar. Estas mujeres, cuando escucharon lo que los ángeles le dijeron, se acordaron. ¿Verdad que el Señor nos había dicho que Él iba a resucitar? Y este relato de Lucas es más específico porque dice que ellas se volvieron del sepulcro y dieron la nueva de estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea, se acordaron de sus palabras. El cambio ocurrió cuando la palabra vino a su mente. La memoria espiritual, hermano, va a activar la fe. O sea, cuando nosotros recordamos las promesas de Dios, hermano, nos llenamos de fe. Y nos llenamos del poder de Dios. O sea, como que sentimos por dentro que algo nos impulsa. Como cuando el carro o la moto se está quedando sin gasolina y uno le echa, automáticamente ella como que toma fuerza y arranca nuevamente. Eso sucede cuando nosotros recordamos las promesas del Señor. O sea, ese recordar las promesas de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, es esa gasolina que nos impulsa nuevamente a seguir, hermano, el camino. Porque no es fácil el camino del Señor, nosotros lo sabemos. Está lleno de dificultades, claro que sí. Pero como diría en su libro este gran hombre de Dios que partió a la presencia del Señor, el pastor Rómulo Vergara, no todo es sufrimiento. Pero cuando recordamos las palabras de Dios, hermano, va a activar nuestra fe. Va a venir esa fe y nos va a dar ese revulsivo que necesitamos. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Juan 14:26, si quiere vaya allí un momentico, ahí más adelantico. Porque es que, hermano, cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, en ese momento difícil el Espíritu Santo te va a hacer recordar, hermano. Te va a llenar de fe. 14:26 de Juan. Es un versículo muy conocido, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire, para los que dicen que es solo, ahí está la manifestación clara de los tres. Está hablando Jesús del Padre y del Consolador que va a venir en nombre de Él. No está hablando de Él mismo, está hablando de otro. Él os enseñará todas las cosas y os recordará ¿qué?
todo lo que yo os he dicho. Mire, hermano, qué tremendo. Qué tremendo esto. Ahí hay un paréntesis, mire, para los que dicen que Jesús es solo o que es solo el Padre, ahí está claro. Está hablando Jesús a sus discípulos y les está diciendo: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, no entiendo cómo puede alguien explicar, o sea, alguien de la doctrina de la unicidad puede explicar esto. No entiendo cómo lo va a explicar, porque es que está hablando de tres personas diferentes. Está hablando de tres personas diferentes. Es como si yo dijera: el pastor fulano va a venir porque mi presbítero lo va a enviar por mí en mi reemplazo. Es lo mismo. Ahí está mencionando a los tres: el Padre, el Hijo está hablando y está hablando del Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que el Señor Jesús ya dijo. Y una de las cosas que el Señor Jesús dijo, de las tantas y cosas maravillosas, es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Mire, ¿no es verdad que eso lo llena a uno de fe? ¿No es verdad que todo eso lo motiva a uno? O sea, el Señor Jesús es maravilloso. Mire, otra de las cosas que el Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, todas esas cosas empiezan a venir a nuestra mente en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad. Entonces recordar nos va a producir fe. Recordar esas promesas, hermano, nos va a producir eso que necesitamos. Porque cuando olvidamos, vamos a debilitar nuestra fe. Pero el recordar del Espíritu la va a encender. Mire esa frase, hermano. Cuando olvidamos, se va a debilitar nuestra fe, porque olvidamos sus promesas y empezamos a decir: no, ya el Señor no tiene nada para mí, ya esto se acabó, ya mi familia va a seguir así, mi esposo va a seguir así, mis hijos van a seguir así, y se muere nuestra fe. Pero cuando la recordamos por el Espíritu, entonces es cuando fortalecemos esa fe. Alabado sea el Señor. Aleluya. Sigamos allí, hermano, en Lucas. Estamos mirando cómo es esto tan maravilloso. Lo primero, de buscar a Dios con expectativas equivocadas. Cómo la revelación divina va a corregir la confusión que nuestra mente trae por los problemas. Cómo recordar va a producir nuestra fe. Y ahora, algo que muchos dicen: ver para creer. Hay gente que dice: yo hasta que no vea, no voy a creer. Que fulanito va a cambiar porque se metió a la iglesia, yo hasta que no vea no voy a creer. Lo he oído de varios. Pero mire lo que ocurre en el versículo 9. El 9, el 10 y en el 11. Alabado sea el Señor. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice que eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ella. Mire que habían más mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía que las palabras de ellos, y que no le creyeron, hermano. No le creyeron. Mire que hay una diferencia muy grande. Las mujeres dicen que recordaron, o sea que a ellas se les había olvidado. Pero los hombres, ¿qué pasó con ellos? No creyeron. Mire la diferencia. Aquí notamos esa diferencia entre el actuar entre el hombre y de la mujer. ¿No es cierto que es más dada a la mujer en creer al Señor?
Históricamente, usted mira las iglesias, hermano, hay mayor cantidad de ¿qué? De mujeres. Que la mujer es más, tiene un corazón más sensible a la voz del Señor. Y a las mujeres se les había olvidado, pero tan pronto vieron y escucharon el mensaje, ellas recordaron y creyeron. Pero los hombres escucharon lo que a las mujeres les había pasado y ni así ellos creyeron. Quiere decir que ellos así hubieran visto lo que vieron las mujeres, no habían creído. ¿Qué hicieron? Pero ¿por qué les va a parecer una locura a los hombres, hermano? Si es que ellos ya lo sabían, ellos lo habían escuchado del Señor. Pero hay algo que dice, Primera de Corintios capítulo 2, vaya allí, versículo 14. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios 2:14, hermano. Hay algo que lo dice muy claro. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Primera de Corintios 2:14, hermano, qué pena. ¿Dije segunda? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él ¿qué? Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Hay gente que no cree, hermano, y se burlan de nosotros. Se burlan. Dicen, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que es que hay un infierno y hay un cielo y que va a haber un arrebatamiento y se burlan de eso, hermano? Es más, hay quienes no pueden entender que Jesucristo fue hombre, vivió sin pecado y no se casó. Uno me lo dijo hace un tiempo. Me dijo, pero es que ¿cómo va a ser que un hombre de 30 años no vaya a tener mujer? Es que eso es antinatural. Mire esto. Esto es antinatural. No lo pueden entender, hermano, porque son cosas que no se han de discernir sino espiritualmente, hermano. Y estos hombres no van a creer. Mire, hermano, muchos no van a creer a su testimonio. Pero la verdad no depende de la aceptación humana. Incluso los discípulos ya habían oído al maestro, ya lo habían oído, pero no creyeron. No creyeron. Alabado sea el Señor. Puede que, hermano, muchos duden de su testimonio, pero eso no va a cambiar la realidad de lo que Dios ha hecho en su vida. Así no le crean. Usted siga contando su testimonio. Así no le crean. Uno no sabe ese testimonio para quién vaya a ser de bendición y de edificación. Mire que las cosas de Dios son tremendas. El día viernes que yo estaba predicando en el barrio El Kennedy, el Señor al final me inquietó a contar mi testimonio de cuando era niño y el Señor me resucitó. Y al mismo tiempo, en la iglesia de la Victoria, mi padre estaba predicando y estaba hablando de lo mismo. Porque uno no sabe a quién vaya a motivar, hermano, a quién vaya a ayudar un testimonio como estos. O sea, hay que contar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Así otros digan, eso es locura, yo no creo, eso es mentira. Porque no creen a Jesús, no creen en que Él murió y que resucitó. No creen. Porque dice que como no creyeron a la verdad, le fue enviado un espíritu de engaño para que no crean a la verdad y crean a la mentira. Por eso es que viven engañados y viven creyendo a cuanta ideología sale por ahí, hermano. Alabado sea el Señor. Ellos no creyeron. Pero va a ocurrir algo que yo creo que fue lo que nos ocurrió a la mayoría, y es que ante la duda van a ir a la búsqueda personal de la verdad. Si quiere vaya a Juan capítulo 20, hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.
Juan capítulo 20, versículo 3. Mire, versículo 2. Leamos desde el primero para que entendamos la historia mejor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo hoy un oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mire que Juan no va a entrar en detalles de lo que les ocurre a ellas. Juan no va a contar que ellas vieron 2 ángeles. Juan no va a contar que iban más mujeres. Simplemente se relata a lo que María Magdalena le dijo. O sea que posiblemente Juan, cuando estaba escribiendo antes, había hablado con María Magdalena y simplemente tomó lo que María Magdalena le dijo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que ¿quién era quién? Era el mismo, porque dice, aquel al que amaba a Jesús. Mire que Juan era un poquito vanidoso, porque dice a Simón Pedro, mire, y al otro discípulo, que hubiera podido dejarlo ahí y ya entenderíamos que era él. Pero dice, aquel al que amaba a Jesús. O sea, eran los otros discípulos y a mí me amaba. O sea, a los otros los quería, pero a mí me amaba. Qué bonito esto, mire, decir Jesús me ama. O sea, me imagino que Juan era muy allegado al Señor Jesús. Y tal vez para Juan decir eso era porque Jesús tal vez en algún momento se lo tuvo que haber dicho en secreto o en alguna plática, hermano. Porque tenía que ser maravilloso usted hablar con el maestro, hermano. Mire esto. Usted no le da curiosidad, hermano, o no le hubiese gustado poder platicar con él así como hablamos nosotros aquí, cara a cara, face to face. Qué maravilloso, hermano. Qué experiencia única que estos hombres tuvieron. Dice, al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos dónde le han puesto. Mire que aquí Juan pone o la versión que da María Magdalena, da como a entender que ella aún no estaba convencida de que Jesús había resucitado. Porque dice que mire, se han llevado al maestro y no sabemos dónde le han puesto. Lucas dice que las mujeres creyeron y se fueron, se acordaron de lo que les había dicho. Pero acá dice Juan que María Magdalena le dijo, pues se llevaron al Señor Jesús y no sabemos dónde lo pusieron. Entonces dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, salieron corriendo a mirar qué era lo que había pasado con el cuerpo del Señor. Pero dice que corrió más, mire, pero el otro discípulo corrió más a prisa que a Pedro. Mire que siempre había una rivalidad entre estos dos. Cuando menciona a Simón Pedro, dice que Simón Pedro y el discípulo que amaba a Jesús. Y aquí dice que los dos iban corriendo, pero que él le ganó al otro, que el otro era muy lento. En pocas palabras, está diciendo que Pedro era lento y que él le ganó y que llegó primero. Mire, había una rivalidad entre estos dos. Porque son detalles, hermano, que no vienen al caso, mire. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, mire, corrió más a prisa que a Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Juan llega a la puerta del sepulcro y desde lejos ve que están solamente ¿qué? Los lienzos, las vendas, con lo que lo envolvieron, lo vio allí. Pero él se quedó mirando solamente. Pero mire lo que va a hacer Pedro. Luego llegó Simón tras él. O sea, al rato. Es que corre muy lento, Pedrito. Pedrito, le falta físico, tiene que hacer más ejercicio. Al rato llegó Simón Pedro y este sí va a entrar al sepulcro, hermano, y se va a meter allá. Hay gente que es así, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, ante un suceso, ante un accidente, ante una calamidad, ¿qué hacen? Se quedan mirando desde lejitos. Pero hay otros que sí entran y se meten allá, hermano, de cabeza. Mire, y Pedro era de estos, impulsivos, de estos que llevaban ¿cómo se dice? La iniciativa. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Mire, Juan es testigo ocular.
Entonces él nos da detalles de cómo encontraron la tumba del Señor Jesús. Mire que los otros no dan detalles, pero él sí da detalles porque él vio, él fue testigo. Y eso, hermano, ante la ley, usted sabe que un testigo ocular vale más que alguien que escuchó. Porque el que vio puede decir con detalle qué fue lo que sucedió. Dice que luego, versículo 6, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús. Pero dice que no estaba puesto con los lienzos, sino que había sido enrollado en un lugar aparte. Pero aún, mire, entonces entró también el otro discípulo, o sea, Pedro entra y Juana lo que ve que Pedro entró y miró, entonces dijo, ahora sí yo voy detrás de él para mirar qué fue lo que sucedió. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Mire que o sea, él sacando pecho, no, yo llegué primero que Pedro. Y vio, ¿y qué pasó? Y ahora sí creyó. Porque no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, ellos corren, Juan se adelanta y no entra, pero Pedro sí entra y de una vez entra a mirar qué fue lo que pasó. Lo que me dice, hermano, que la duda a veces nos lleva a buscar más profundamente. No basta con oír, hay que comprobar personalmente. Y yo creo que a todos nos pasó cuando nos hablaron de Cristo, cuando nos hablaron del Señor. Empezamos a escuchar, pero no nos quedamos solamente con el escuchar, sino que ¿qué hicimos? Corrimos, tal vez ante un problema, tal vez ante una necesidad, fuimos a los pies del Señor. Por eso en esta mañana la invitación es a correr hacia Dios. No quedes con la duda, ven y ten experiencias con Cristo. Pedro y Juan fueron y corrieron a buscar ellos mismos respuesta a la duda que tenían en sus corazones. Aunque el Señor les había hablado infinidad de veces, cantidad de veces, de que Él iba a morir y que iba a resucitar, ellos no habían creído, ni siquiera el testimonio de las mujeres. Tuvieron que ir a comprobarlo. Así que este pasaje, hermano, nos va a mostrar algo muy claro. Esto que acabamos de leer, que podemos estar en el lugar correcto, pero con las expectativas equivocadas. Por eso debemos pedirle revelación al Señor, hermano, para que a través de su palabra esa fe sea activada y recordemos todas sus promesas, para testificar al Señor todo lo que Él ha hecho, testificar del Señor todo lo que Él ha hecho con nosotros, y así llevar a otros a una búsqueda personal del Señor. Hoy la tumba está vacía, pero el mundo está lleno de su misericordia. El mundo busca llenar sus vacíos, hermano, a través del pecado, a través de cosas muertas, de cosas sin sentidos, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Estemos de pie en esta hora, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo, hermano. Esta mañana pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a